Hoy día vamos a ver dinámica de fluidos. De aquí sale un ejercicio, de esta parte sale un ejercicio de la solemne. Acuérdense, va a ser 3 preguntas, uno que va a ser continuidad, uno que va a ser de lo de hoy, que es Bernoulli idealizado, y el tercero que va a ser de lo que vamos a ver el jueves. Vamos a ver Bernoulli. Vamos a partir analizando el tema de presión en fluidos en movimiento. General, a medida que un fluido se mueve por un tubo de sección transversal y altura variable, la presión va a cambiar a lo largo del tubo, tal como se aprecia acá. En esta zona vamos a tener una presión y en esta otra zona vamos a tener una presión distinta. En este caso, la presión 1 va a ser mayor a la presión 2, y es que en general los fluidos se van a mover desde las zonas de mayor presión a las zonas de menor presión. ¿Ya? Vamos a analizar el tema del trabajo de la presión sobre el fluido. Consideremos un fluido dentro de un tubo cerrado de presión transversal A. La presión P que el fluido ejerce sobre una superficie hace que ésta se mueva a una distancia D normal a esta, por lo cual se desplaza un volumen que va a ser el área de sección transversal por la distancia. Entonces, el trabajo de la presión sobre el fluido va a ser la fuerza por la distancia, la fuerza va a ser la presión por el área de sección transversal, la presión por el área de sección transversal por la distancia, A por D es el volumen, por lo tanto, el trabajo se puede escribir como la presión por el volumen. El trabajo que hará la presión sobre el fluido. Y a partir de esto vamos a hacer el planteamiento de la ecuación de Bernoulli, que va a surgir de la aplicación del principio de conservación de la energía a fluidos en movimiento. Consideremos lo siguiente: a través de este tubo cerrado de la figura se desplaza un fluido de alta densidad ρ. Debido al movimiento se va a desplazar un volumen V de fluido a través del tubo en un tiempo delta t. Vamos a tener un desplazamiento P1 por delta t en este lado, que va a ser el desplazamiento C1, y P2 por delta t en el otro lado, que es C2. Aquí tenemos diferentes alturas, diferentes áreas de sección transversal, etc. Y dado que aquí hay algo tapando, al ser ideal no tiene viscosidad, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Estamos considerando un caso idealizado. El fluido que fluye es ideal, es no viscoso, por lo tanto no se pierde energía durante el trayecto. El jueves vamos a analizar el caso realista, el caso más realista. En general, la energía del fluido en cualquier punto va a constar de 3 componentes. La energía cinética debido a la velocidad del fluido, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa se puede escribir como la densidad por el volumen, un medio de ρ por volumen por la velocidad al cuadrado. La energía potencial gravitatoria debido a su altura respecto a un punto de referencia común. Este punto está a una altura h1, por lo tanto su energía va a ser mgh1, y aquí va a ser mgh2, y m se escribe como ρ por b. Y el trabajo que va a ejercer la presión. Trabajo de la presión sobre el fluido, que va a ser P por B. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Por conservación de la energía nos va a quedar que estos 3, la suma del trabajo de la presión, de la energía cinética, de la energía potencial gravitatoria y la cinética, va a ser constante. Por lo tanto, P por B más ρ por B por G por H más un medio ρ por B por B al cuadrado va a ser constante. Partimos de esta suma aquí, que es la suma de las masas, y la ecuación de arriba es la misma, pero reemplazando las masas por ρ por B. Si se dan cuenta acá, en esta ecuación yo puedo simplificar B. Me queda esta. Esta expresión de aquí corresponde a la ecuación de Bernoulli en función de la energía. Si simplificamos B, nos va a quedar esta expresión. La presión más ρ por G por H más un medio por ρ por B al cuadrado, que sería la ecuación de Bernoulli en función de la presión, que es esta la que vamos a ocupar en esta parte del curso. Para los problemas idealizados. Y si dividimos por ρ por G, nos va a quedar esta expresión. La presión partido en ρ por G más H más B al cuadrado partido en 2G igual constante. Esta es la ecuación de Bernoulli en función de la altura. Esta va a ser bastante más útil para lo que vamos a ver el jueves. Esta de acá, la en función de altura. Para los problemas en común de esta parte, para lo que sería la pregunta de este tema,
vamos a ocupar la ecuación de Bernoulli en función de la presión. Ahora, si planteamos la ecuación entre los puntos 1 y 2, nos va a quedar lo siguiente, que la presión en el punto 1 más ρ por g por h1 más un medio de ρ por la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la presión 2 más ρ por g por h2 más un medio de ρ por la velocidad 2 al cuadrado. Esa sería la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Vamos a analizar casos particulares. Consideremos un tubo horizontal. Vamos a analizar casos particulares. Consideremos un tubo horizontal. Tenemos presión 1, presión 2. En este caso, es la ecuación de Bernoulli considerando que las alturas son iguales. En consecuencia, nos van a quedar solamente las presiones dependiendo de la presión y la velocidad. Y se puede despejar típicamente la diferencia de presiones como un medio por ρ por la velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. La diferencia de presión es presión 1 menos presión 2. Como esta velocidad 2 va a ser mayor que la velocidad 1 al estar en un punto más estrecho, por lo tanto esta expresión va a ser positiva, por lo tanto P1 menos P2 va a ser positivo y claramente la presión 1 va a ser mayor que la presión 2. Para el caso de tubo de sección transversal constante, segundo caso particular, en virtud de la ecuación de continuidad, generalmente los problemas de Bernoulli se resuelven ocupando en conjunto la ecuación de continuidad. Si las áreas de secciones transversales son iguales, las velocidades del fluido son iguales. Por lo tanto, nos queda una ecuación de Bernoulli considerando velocidades iguales, nos queda P1, la presión, y la expresión para la altura. Y nos va a quedar que la diferencia de presión es ρ por g por h2 menos h1, en donde aquí lo que nos quedaría es la ley fundamental de la hidrostática, y es donde vamos a tener mayor presión a menores niveles de altura. O sea, la presión en P2 va a ser mucho mayor que la presión en P1. Y el tercer caso, que es súper bonito, que es que las presiones sean iguales. La área de sección es distinta, las velocidades distintas. Que si planteamos las ecuaciones para presiones iguales, nos quedaría esta expresión, y si la desarrollamos nos va a quedar esta expresión. B2 al cuadrado más B1 al cuadrado es igual a 2G por un cambio de altura. Y esto corresponde a lo que se llama la ecuación independiente del tiempo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Un resultado súper curioso. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De que a medida que el líquido cae, aumenta su velocidad, y en virtud de la ecuación de continuidad, al aumentar la velocidad, tiene que disminuir el área de la sección transversal. O sea, va aumentando la velocidad de caída, pero el hilito del líquido va disminuyendo. Y el ejemplo clásico de esta situación es el angostamiento del flujo del agua que cae desde una llave. Si ustedes dejan caer agua desde una llave, como todo está al aire, la presión atmosférica es la misma en ambos puntos, entonces a medida de que va cayendo, se va angostando el... No sé si se fijan que se va angostando el hilito de agua. El caudal se tiene que mantener constante, y como mientras va cayendo va aumentando su velocidad, para que se mantenga el caudal constante tiene que disminuir la sección transversal. Por eso se da ese efecto de cuando se abre el tubo y se deja caer el líquido, se da ese efecto de que se va angostando el hilito de agua. Ahora, aquí viene un caso clásico, que es un clásico de clásicos de problemas de Bernoulli, que es lo que se llama el tubo de Venturi, que es un aparato que se inserta horizontalmente en un flujo para medir su caudal. Tenemos una parte ancha, que es un cono de entrada, que se denomina cañería. Tenemos una parte estrecha que se denomina garganta, y tenemos una cañería o cono de salida. Y en ambos puntos, en el cono de entrada y en la garganta, se insertan sendos tubos verticales abiertos que permiten calcular la diferencia de presión. ¿Cómo lo hace? Lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué podemos...? La idea es hacer la siguiente, que es introducir el tubo de Venturi entre medio de un flujo, medir la diferencia de alturas, y a partir de esa diferencia de altura uno puede calcular el caudal del líquido que va fluyendo. ¿Por qué? La demostración de eso se hace a través de Bernoulli. Vamos a considerar la siguiente situación. ρ es la densidad del líquido, A1 es la área de sección transversal de la cañería, A2 es la área de sección transversal de la garganta,
B1 es la velocidad de fluido en la cañería, B2 es la velocidad de fluido en la garganta, P1 es la presión en la cañería, P2 es la presión en la garganta. Si aplicamos la ecuación de Bernoulli entre la cañería y la garganta, suponiendo que este es un tubo horizontal, nos queda esta expresión que ya vimos cuando analizamos el caso de tubo horizontal. ¿Ya? P1 más un medio de ρ por B1 al cuadrado igual a P2 más un medio de ρ por B2 al cuadrado. Por continuidad, se da que la velocidad 2 va a ser A1 partido en A2 por la velocidad 1. Y si reemplazamos, P1 menos P2 va a ser un medio de ρ por B2 menos B1 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Y podemos reemplazar B2 por esta expresión y factorizamos B1. Entonces nos quedaría un medio de ρ por B1 al cuadrado por la razón entre las áreas al cuadrado menos 1. A1 partido en A2 al cuadrado menos 1. La idea es la siguiente, que si A1 es mayor que A2, va a significar que B2 es mayor que B1, por lo tanto la presión en el punto 2 va a ser menor que la presión en el punto P1. La presión en el punto 1. Y podemos despejar la velocidad 1 acá. Y nos va a quedar esto. 2 por P1 menos P2, dividido en ρ por la razón de áreas A1 partido en A2 al cuadrado menos 1, raíz cuadrada de todo eso. Llegamos a ese despeje. Ahora, ¿de dónde sacamos P1 menos P2? Porque la área 1 la conocemos, el área 2 la conocemos, la densidad supuestamente la conocemos, pero no tenemos hasta ahora ninguna noción de viene de esta diferencia de presión. Y aquí es donde entran a tallar los tubos verticales. Tenemos que los tubos verticales, que podemos considerarlos como líquido estático, como están abiertos, tienen presión atmosférica inicial 0. Aplicamos la ley fundamental de la hidrostática en la cañería, donde tenemos que la presión 1 va a ser la presión atmosférica 0, más ρ por G por esta altura H, más ρ por G por esta altura H' que tenemos acá. Se aplica la ley fundamental de hidrostática en la garganta, sería presión 2 va a ser P0 más ρ por G por H'. Y al calcular la diferencia de las presiones haciendo P1 menos P2, nos va a quedar que eso va a ser igual a ρ por G por esta diferencia de alturas, que es la diferencia de alturas entre los niveles de agua en las cañerías estas verticales. Y esta expresión la entramos a reemplazar en la ecuación para P1. Reemplazamos la diferencia de presiones. 2 por ρ por G por H por ρ, se simplifican las densidades. Nos queda aquí independiente de las densidades y va a ser la raíz de 2 por G por H dividido en A1 partido en A2 al cuadrado menos 1. Y finalmente, ¿cómo tenemos el caudal? Sería el área de sección transversal 1 por B1, que sería 1 por la raíz de todo esto. O sea, aquí se ve claramente, esta es la expresión para el caudal. El A1 lo conozco, A2 lo conozco, G es 10, 9,8, y lo único que hay que medir aquí es la altura H. La diferencia de nivel de agua entre los tubos. Entonces reemplazamos esta expresión acá y tenemos el caudal. Esto es el tubo de Venturi, un clásico dentro de los problemas de dinámica de fluidos. Otra aplicación típica es la tobera o inyector. Tanto la tobera como el inyector, donde el inyector es una tobera más una válvula de aguja, son dispositivos que permiten convertir la energía potencial de presión de un fluido en energía cinética, es decir, disminuir la presión del fluido para así aumentar la velocidad del mismo, como si fuera el tubo de Venturi. La configuración es análoga al medidor de Venturi, es decir, una zona de entrada de gran dimensión, que conecta una zona de salida muy pequeña, tal como se ve en la figura, con una tobera e inyectores de una turbina Pelton, donde la velocidad de salida del chorro del inyector puede llegar hasta los 150 metros partido por segundo. ¿Ya?
Esta es una situación análoga al... a Venturi. El Venturi es un instrumento más de medición. Esta es una especie de... Este es algo que es donde se usa la misma idea, pero como para un motor, para una turbina. En donde se disminuye el área de la sección transversal del líquido que va fluyendo, y este chorro de agua va inyectando a esta turbina, que lo que va a hacer es generar movimiento. Es la idea de Venturi, pero aplicada a un motor, a una turbina. Otro dispositivo es lo que se llama el medidor o tubo de Pitot. Otro problema típico. Que consiste en un pequeño tubo con la entrada orientada en contra del sentido de la corriente del fluido, que es este tubo de acá. Entonces se considera de que la velocidad del fluido de la entrada del tubo se hace completamente nula al ser un punto de estancamiento, convirtiendo su energía cinética en energía potencial, permitiendo de esta forma la determinación de la presión total del fluido, es decir, presión estática más presión dinámica. ¿Cómo se haría esto? En el punto 1, aquí tenemos, en esta zona tenemos aplicando Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. En el punto 1 vamos a tener la presión 1 más un medio rho por la velocidad 1 al cuadrado. Esto es horizontal, por lo tanto las alturas son iguales en ambos lados. Y en este punto 2 vamos a tener solamente presión total, porque la velocidad aquí se considera 0, por lo tanto vamos a tener solamente la presión total de este punto. O sea, como estamos en un tubo de área constante, por lo tanto la presión total acá es la misma presión total en donde está el tubo. Y esa presión total sería ρ por G por esta altura del tubo de Pitot. Otro instrumento es lo que se llama la corredera, que es un instrumento que usa un ejemplo de aplicación de tubo de Pitot es la corredera, que es un instrumento usado en el buque para medir velocidades con respecto al agua. Un tipo común de corredera funciona por presión, consiste en un tubo Pitot que sobresale por debajo de la quilla unos 30 centímetros y tiene un orificio sometido a la presión dinámica y estática del agua durante la navegación. También tenemos otro orificio que comunica sobre la presión hidrostática. Entonces el receptor de presiones colocado próximo a los orificios mide la diferencia entre las presiones recibidas por ambos conductos, lo que permite la transformación de una escala gradual del nudo. Entonces es un instrumento que se usa para medir la velocidad del buque con respecto al agua. Con el tubo de Pitot mido presión estática y presión dinámica. Con otro orificio mido la presión estática. Entonces por la recta obtengo la presión dinámica, que sería un medio ρ por la velocidad al cuadrado, y ahí saco la velocidad. Eso sería en términos simples, esta aplicación del tubo de Pitot. Otro ejemplo clásico de esto. Que es la rapidez de salida. Estamos considerando un tanque de almacenamiento de la figura de área transversal A1, que está lleno hasta una altura H de un líquido de densidad ρ, que el espacio que está por encima del líquido, que estamos considerando con un contenedor cerrado, en el punto 1 contiene aire a presión P, y el líquido sale al aire libre por un tubo corto de área A2 mucho menor al área 1. Entonces, y como está el aire libre en el punto 2, la presión atmosférica, la presión es la presión atmosférica P sub 0. Y las velocidades, tenemos velocidad 1 en este punto 1 y velocidad 2 en el punto 2. Si aplicamos la ecuación de Bernoulli en los puntos U y 2 y consideramos como altura de referencia la del punto 2, entonces vamos a tener que en el punto 1 va a ser la presión más ρ por G por la altura, más un medio de ρ por la velocidad 1 al cuadrado, más P0. Como esta es la altura 0, no hay ρ por G por H, va a quedar más un medio por ρ por B2 al cuadrado. Entonces se puede despejar aquí B2 al cuadrado. Ahí tenemos despejado B2 al cuadrado, que sería P1 al cuadrado más 2 veces P0 menos la presión en el interior, partido en ρ más 2GH.
Entonces, por enunciado, el área de la sección transversal 2 va a ser mucho menor que el área de la sección transversal 1, y en esos casos la velocidad 1 se puede considerar mucho menor a la velocidad 2. O sea, podríamos despreciar la velocidad 1 respecto a la velocidad 2. Y con esto se podría hacer una aproximación acá. Como B1 se hace despreciar respecto de B2, entonces B2 al cuadrado se puede aproximar como 2 veces P menos P0 partido en ρ más 2GH, donde se saca una raíz cuadrada de todo eso. Pero queda dependiendo de la diferencia de presiones. Eso para un caso general donde tenemos el recipiente cerrado. Ahora, para el caso general de que si el tanque estuviera abierto, o sea, que la presión en el exterior fuera igual a la presión atmosférica, entonces B2 sería raíz de 2GH. ¿Ya? Donde en este caso la rapidez de salida por la abertura a una distancia h bajo la superficie sería la misma que adquiriría un cuerpo cayendo libremente desde una altura h. En este caso particular. Este resultado se denomina teorema de Torricelli y es válido para una abertura en la base del recipiente y para aberturas en una pared lateral a una altura h debajo del recipiente. Además, aparte, se puede demostrar que el tiempo de descarga para que el nivel del líquido baje desde una altura h2 hasta h1 va a estar dada por esta expresión. Raíz de 2 a 1 dividido en raíz de g por a2, raíz de h2 menos raíz de h1. Y aquí se puede ver que el caudal del líquido a través del tubo delgado va a ser a2 por b2, o sea, a2 por raíz de 2gh. ¿Ya? Y eso sería respecto a Bernoulli.